La siguiente pregunta dice así. En la casa de Ana necesitan una escalera que alcance 2 metros de altura, apoyada a 80 centímetros de la pared. ¿Cuál de las siguientes escaleras permite llegar a la altura deseada ubicada en el lugar indicado? Entonces, para resolver esta pregunta, pues debemos de visualizar la situación. Entonces vamos a hacer un dibujo en el cual pues nos permita ubicar las dimensiones ya mencionadas. 2 metros de altura y la distancia de 80 centímetros de la pared. Allí tenemos un triángulo rectángulo en el cual vamos a ubicar las dimensiones ya mencionadas. Entonces 80 centímetros será la distancia del pie de la escalera a la pared. Entonces aquí vamos a anotar dicha dimensión. Y en este lugar entonces también anotaremos la medida de los 2 metros. Lo que nos están diciendo es cuál de estas figuras, ¿sí?, me representa, ¿sí?, las dimensiones que les acabo de mostrar en este momento. En las 4 figuras pues están los 80 centímetros, ¿cierto?, como base, ¿sí? Y también en las 4 figuras pues se nos presentan diferentes medidas para la longitud de la escalera. 2 metros, 2,1 metros, 2,2 metros y 1,8 metros. Entonces tenemos este triángulo rectángulo, tenemos 2 dimensiones que son el cateto adyacente del triángulo y el cateto opuesto del triángulo. Por tanto, una fórmula, digámoslo de esta manera, una fórmula para poder conocer los lados del triángulo rectángulo es el teorema de Pitágoras, el cual es el siguiente. Hipotenusa al cuadrado va a ser igual al cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado. Entonces, en este lugar del cateto opuesto vamos a reemplazar el respectivo valor de 2 metros. ¿Sí? 2 metros elevado al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. He dejado un espacio vacío a propósito para poder hacer el reemplazo apropiadamente. Es decir, este valor de 80 centímetros debo de convertirlo a metros, ya que las unidades que se nos presentan en las opciones de respuesta están dadas en metros. Listo, la longitud de la escalera está dada en metros. Por tanto, entonces es necesario que hagamos la respectiva conversión. Entonces vamos a plantear el factor de conversión. Entonces, teniendo presente que 1 metro son 100 centímetros, el resultado de la conversión de 80 centímetros a metros nos dará 0.8 metros. Y ahora sí, reemplazamos este valor en la fórmula correspondiente. Y vamos efectuando las operaciones indicadas. Vamos nuevamente a anotar hipotenusa y un detalle importante. Esta hipotenusa está elevada al cuadrado y vamos a pasarla al otro lado como una raíz cuadrada. Y los términos que van a estar al interior de esa raíz cuadrada son 2 metros al cuadrado más 0,8 metros elevado al cuadrado. Entonces, ¿cuál será la respuesta a este ejercicio? Vamos a anotarlo. Hemos llegado entonces a esta respuesta. Raíz de
4.64 metros al cuadrado. Sin embargo, en estado en las pruebas 11 no con calculadora no se nos permite para poder hallar el resultado preciso. En ese orden de ideas para análisis y solución de esta pregunta, vamos a observar que estas cuatro opciones se parece a la respuesta de la raíz de 4.64 metros al cuadrado. Sabemos que la raíz cuadrada de un número se puede comprender de forma muy simple como la búsqueda de un número que multiplicado dos veces, en este caso, me dé 4.64. ¿Listo? Entonces esa será la raíz cuadrada. Sin embargo, pues vamos a hacer error y ensayo con estas diferentes opciones que se nos presentan. Entonces, aquí nos están diciendo que la longitud de la escalera es 2, ¿sí? Y 2 elevado al cuadrado, ¿sí? No me dará 4.64, ¿sí? Entonces esta opción queda descartada. Opción A, ya que la raíz de 4.64 no es 2, ¿sí? Lo hemos dicho, 2 elevado a la 2, 2 por 2 es 4 y no 4.64. Continuemos con el análisis. 2.1 elevado al cuadrado, entonces debemos de hacer la operación respectiva. Entonces en las pruebas saber 11 es muy importante que tengamos claro conceptos muy básicos, entre ellos este que estamos utilizando, como es el de la operación o las operaciones de números decimales, la multiplicación de decimales para ser más específico. En este caso el resultado de la operación pues nos da 441, pero hay que tener en cuenta que contamos con dos cifras decimales, es decir, este par de números 1. Como tenemos dos cifras decimales, entonces debemos de ubicar la coma apropiadamente de derecha a izquierda contando dos cifras, es decir, 1 y 2. ¿Listo? Dos posiciones. Allí entonces anotamos la coma y pues vemos que al multiplicar 2.1 por 2.1 pues no se nos asimila, ¿sí?, esta respuesta de 4.64. Vamos entonces a hacer la multiplicación de 2.2 por 2.2. El resultado entonces de multiplicar 2,2 por 2,2, ¿cierto?, para la opción C nos da 4.84. Entonces, de acuerdo a los resultados que obtuvimos, ¿cierto?, cuando multiplicamos 2.1 por 2.1, nos resultó 4,41. Entonces, aún no es muy claro si cuál opción es la correcta, si la B o la C. En ese orden de ideas debemos de hacer error y ensayo al hacer multiplicaciones, ¿sí?, con las cifras que se encuentran entre 2.1 y 2.2. Es decir, debemos de empezar a multiplicar 2.11 por 2.11, 2.12 por 2.12, 2.13 por 2.13, ¿sí? Y así hasta llegar a la raíz cuadrada apropiada. Entonces, en ese orden de ideas, cuando ya tenemos el resultado, pues hemos encontrado que la raíz cuadrada aproximada de 4.64 es 2.1, ¿sí?, una aproximación. Entonces la opción correcta será la B. ¿Y qué pasa con la letra D? La longitud de la escalera allí que se nos presenta es 1.8, ¿sí? Sin embargo, el valor de la hipotenusa, ¿sí?, si ubicamos este valor de 1.8 en este lugar, pues nos damos cuenta de que esa hipotenusa es menor a uno de los catetos, es decir, a este cateto opuesto. Por lo tanto, pues no se puede aplicar el teorema de Pitágoras y pues las dimensiones no son coherentes pues con este principio, con este teorema de Pitágoras. Bueno,
Entonces, allí finaliza esta pregunta. Vamos a continuar con la siguiente. Leamos la pregunta. Si en un rectángulo se aumenta la longitud de uno de sus lados en un 100%, su área aumenta en un 50%. Se duplica, no cambia, aumenta en 100 unidades. Entonces, para esto pues vamos a dibujar esta figura geométrica, un rectángulo. He puesto entonces una cuadrícula en nuestra área de trabajo para que podamos entonces observar las dimensiones respectivas. Entonces, aquí ubicaremos 3 unidades. Y en este otro lado vamos a contar las unidades. Tenemos 3 y 6 unidades. Entonces vamos a observar qué sucede si en un rectángulo se aumenta la longitud de uno de sus lados en 100%, su área, ¿sí? Entonces vamos a mirar cuidadosamente este problema. El área de este cuadrado serán 18 unidades cuadradas, ya que 3 por 6 es 18. ¿Qué pasa si aumentamos la longitud de cualquiera de sus lados en 100%? Es decir, si la longitud de este lado, 6, la aumentamos en 100%, es decir, la vamos a llegar a 12. Entonces, ¿cuál será el valor del área? ¿Cómo cambian estas 18 unidades cuadradas? Vamos a hacer ese ensayo. Inicialmente entonces tenemos esta longitud de 6 unidades y si aumentamos esta longitud en un 100%, entonces tendremos 12 unidades. Ahora bien, para calcular el área entonces debemos de multiplicar 3 por 12, ¿sí? Lo cual nos dará 36 unidades cuadradas. Entonces, ¿cuál es la conclusión que podemos hacer? ¿Sí? Entonces, en este caso, el área aumenta en un 50%, entonces aumentaría en un 50% teniendo en cuenta que el 50% de 18 o la mitad de 18 es 9. Y si sumamos el 50% a 18, pues nos quedaría 26 unidades cuadradas. Sin embargo, este no es el resultado. Vemos que el área, como lo dice la opción B, se duplica, ya que 18 por 2 o el doble de 18 es 36. Entonces, si aumentamos la longitud de uno de los lados en 100%, el área se va a duplicar. La C pues queda descartada, ya que como lo vemos claramente, el área cambió, ¿sí? El valor del área cambió. La D también queda descartada, ya que no aumenta pues en 100 unidades, ¿sí? Entonces el área en este ejemplo se va a duplicar. La opción correcta entonces será la B. ¿Listo? Entonces damos por finalizado este video. En el próximo vamos a responder a más preguntas. Muchas gracias.